Audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Presentada por Restaurante Mochomos en Culiacán. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos ya de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, esta tercera emisión de este jueves 20 de octubre, casi fin de semana. Con el saludo a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes a los compañeros y buenas tardes al auditorio. Aquí estamos también con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Hello, estimada audiencia. Y no tienen permiso. Hasta mañana. No hay permiso para nada. Nada. Ay, pues ve la hora. No, que hasta es, mañana. No, pues se viene de malas. Sí. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo Víctor Torres. Estamos listos para iniciar con los trabajos de esta tarde. A tus órdenes y adelante. Muchas gracias. Bueno, pues ocurrió lo que ya se esperaba. Se aprobó la cuenta pública de Quirino Ordaz 2020. Con esto, pues ya. Listo. No tiene ya ningún pendiente. El exgobernador salió limpio. Él, ¿no? Porque hay algunas áreas ahí, dependencias que fueron reprobadas las cuentas públicas, rechazadas. Pero, pues hay que ver qué interesante esto, porque pues casi todos los diputados de Morena, Sí, con excepción de Aurelia, 30 votos a favor, 6 votos en contra, que fueron 5 del Paz y 1 de Morena. ¿sí? Se aprobó la cuenta pública, ¿no? E incluso aquellos Pero que ¿estás contando criticaban... el voto de Ricardo Madrid o no? No, porque No. son 30 Sí. más... Porque él votó a favor, 30 pero votos a pidió que no favor, lo contaran, ¿verdad? 6 votos en contra y 2 abstenciones, ¿no? Sí, Y oye, no sé. qué raro esta situación de Ricardo Madrid. Bueno, en el tablero apareció como voto a favor. Pero solicitó por el micrófono que no sé. Entonces, ¿para qué votó? Para quedar bien con el jefe. Jefe, para que vea que sí voté. Sí, Todo claro. fue Sí, confuso. sí, claro. Ahora Aurelia Leal Sí. se mantuvo y Armando Ojeda, pues mira, cayó la quiniela ¿Yo qué tengo que ver? en diferencia, como lo comentabas en la mañana. Fíjate, Aurelia Leal tiene sus motivos, ¿no? Le rechazaron la cuenta pública como presidenta municipal. Y dio algunos Guasave, argumentos también. Y argumentó- No solamente es eso, ¿no? que no se estaba midiendo con la misma vara. Eso es lo que argumentó. Es fuerte, contundente el argumento de la diputada Aurelia Leal porque presenta información de las observaciones, de los pliegos de observación que tuvo. Que están ahí Ahí están, sí, los montos y todo, la cuenta pública de... para quien los del quiso ver y exgobernador. para quien no. Y para quienes callaron como momias, ¿no? Bueno, Juan. El Congreso del Estado de Sinaloa se convirtió en un museo y se llenó de momias de un momento para otro. Halloween se adelantó. No hubo excepciones. No, pues, la gran 6. mayoría, no, algunos no, pero estamos hablando de la gran mayoría. El Congreso del Estado de Sinaloa sí se puso como museo. Llegaron las momias, ya tienen disfraz de Halloween. En verdad, qué tristeza. A mí sí me da coraje estas situaciones. Muchos dicen que hay que tener paciencia, hay que entenderlo. No, hombre, debe de dar coraje que la política sea eso, que termina siendo un intercambio de favores, que terminan viendo por todo menos por la sociedad, y a ver quién les cree el cuento que están correteando alcaldes porque son justos. Están correteando alcaldes por razones políticas. Y por razones políticas están planchando la cuenta del exgobernador. Que no nos vengan con el cuento que lo revisamos y las observaciones seguirán. Lo que se votó hoy fue un asunto político, por más que digan que es técnico, porque en el momento que hay observaciones, esa cuenta pública no está limpia. Si la están aprobando, aunque digan que seguirá la ACE haciendo las auditorías correspondientes, todo el mundo ya sabemos que no va a pasar nada. El Congreso debió haber lanzado una señal clara, precisa y concisa, que no van a permitir que en un político o expolítico, gobernador de su color o de otro color, aliado o no aliado, pueda irse tranquilamente sin una rendición de cuentas Bien. total y transparente. Lo de hoy, en verdad, es una desgracia, una más para la política sinaloense. Armando Ojeda. Mira, la realidad de las cosas es que lo comentamos en la mañana y Jesús hace alusión a mi persona, no sé por qué, en qué sentido, para que veas, Armando. Yo dije en la mañana ¿Qué dijiste en la mañana? que iba a... Y vamos a ver. No,
las condiciones en que se daba la votación y todo eso. Íbamos a ver posteriormente cómo votaban, pero yo dije que iba a transitar favorablemente la aprobación de la cuenta pública 2020 del gobierno del estado que encabezó Quirino Ordaz Coppel. Y sí, así fue. Era evidente, estaba planchado y cantado. Y yo lo dije también en la mañana, Jesús. El informe técnico que presenta la ACE al Congreso del Estado para su revisión y aprobación o reprobación de las cuentas, ahí está, en eso se basa. Te entregan unos documentos auditables, contables, revisados supuestamente por expertos, manos expertas, gente experimentada en la contabilidad, en la revisión de las cuentas, de todos los conceptos. Y de aquí está el Congreso, yo revisé, este es mi informe técnico. El Congreso le da para adelante, se lo lleva a la discusión, a las comisiones, pasa al Pleno y se vota. En ese sentido, ese es el papel. Pero bueno, hay por supuesto que solventaciones. El término solventar una cuenta está dentro de la ley. O sea, todavía falta que el gobierno de Estado, los responsables, solventen algunas de las observaciones, y hacia allá hay que transitar. Está aprobada la cuenta, pero también bajo reserva de que tienen que solventar y comprobarle a la auditoría los números reales que presentan. Juan Jesús. Pues mira, del Partido Revolucionario Institucional lo puede entender, pues fue su gobernador y la mayoría de los diputados que están ahí, pues se los puso, ¿no? Hay congruencia. Pues ahí están. Sí, son congruentes. Se pusieron ahí, Sí. algunos trabajaron en su administración, Finalmente, bueno, sí. pues ¿qué van a decir? Se ¿no? entiende, claro. Ahora, del partido o el Movimiento de Regeneración Nacional, habría que entender en el marco de la negociación que le dio al gobernador la responsabilidad en España de la representación allá diplomática. Bueno, pues también se entiende. Pero de donde no puedo entenderlo es de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional, que todas las semanas sus dirigentes están duro y dale, que no lo representan, que es el primor, que Morena hace tal cosa, que el Partido Revolucionario Institucional hace tantas cosas, y sus diputadas, al final de cuentas, terminan también dando el aval y yendo en contra de aquello que sus dirigentes todas las semanas están repitiendo una y otra vez en aquellos que no son congruentes para mantenerse en sus votos. Es decir, se nota que el juego de los partidos políticos es verdaderamente un absurdo, hasta en el punto donde las ideologías es lo de menos. Y bueno, los otros diputados, ¿no?, que juegan entre que si votamos en abstención y no, sabemos pues que esos votos al final de cuentas pues se suman a la mayoría y terminarán ahí como enunciativos. Sí, las abstenciones se suman al voto positivo, ¿no? Así está por ley, incluso en la ley del Congreso así lo marca. Y repito, que no nos vengan que las cuentas públicas siguen analizándose y se siguen revisando en la ACE. Si es así, entonces ¿por qué las aprueban? Las cuentas públicas son una farsa, no la revisión y las auditorías, sino este proceso que es, ¿cómo podremos decirle para no ser tan crueles y despiadados? Pero terminan siendo una mala película, una mala obra de teatro, es una mala comedia, todo el proceso de las obras, de la revisión y la aprobación de las cuentas públicas. ¿Para qué las hacemos como sociedad si al final del día los diputados terminan jugando políticamente con ellos? Yo le pregunto a la sociedad, nomás rápido, ¿ustedes creen que el gobernador Quirino Ordaz Coppel y su administración no tienen nada que revisarle ya? ¿Creen en verdad que las cuentas que dejó están puras, limpias y sin mancha? Pregunto. Bueno, pues nada más como que contestando tu pregunta, hoy, al concluir la sesión, la votación, del Pleno sobre la cuenta pública de Quirino Ordaz, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Sinaloense, sí, estamos hablando de la diputada Alba Virgen Montes Álvarez, explicó por qué votaron en contra de la cuenta pública los diputados del PAS, y esto fue lo que dijo. De los 37 pliegos de observaciones señalados en el informe inicial, ha solventado 20 pliegos de manera total y 11 de manera parcial por un monto de 3.240.081 pesos y 3.190.700 pesos. Bueno, decía que hay asuntos pendientes todavía, que no ha concluido la administración
de Quirino Ordaz la solventación, en este caso, de las observaciones que hizo la auditoría. Es decir, había motivos para que no la aprobaran, por eso votó en contra el PAS, porque tuvo sus argumentos, al igual que la diputada Aurelia Leal, además de que pues dijo que no fueron parejos, le rechazaron la cuenta pública de Guasave como de otros municipios con menos observaciones que la cuenta pública del gobernador, exgobernador Quirino Ordaz, que es la cuenta pública 2020. Y entonces dijo, las observaciones que hizo la ACE de los recursos públicos que ejerció la administración de Quirino, deuda pública a largo plazo, más de 4,000 millones de pesos. Aumentó más de 4,000 millones de pesos. Y luego, pasivos sin fuente de pago, más de 3,000 millones de pesos. O sea, ¿cómo, Armando, se puede aprobar una cuenta pública con este tipo de observaciones? No se entiende de otra manera más que una negociación política, evidentemente una negociación. De un operador político. De un operador político en el Congreso. Sí, mira, aquí una de las diputadas, yo creo que fue esta diputada del PAS, Víctor, estaba... Esta diputada se llama Alba Virgen Montes. Esta diputada, sí, bueno, pues sí. que no recordé su nombre, Sí. qué bueno que Alba Virgen Montes, la diputada Alba Virgen Montes del PAS, creo que fue ella. La que comentó al término de la sesión, después de haber sido aprobada la cuenta pública, que también la ACE puede ser auditada. El trabajo de la ACE, hay un ente, una área que se llama la Unidad Técnica de Evaluación. Esta Unidad Técnica de Evaluación, al parecer sería la que fiscalizaría de alguna manera el trabajo que realizó la ACE. Pero, ¿qué problema tiene la ACE? Bueno, No, el asunto está por eso, es que la ACE... entre los diputados, Armando. El Congreso No. dijo que estaba bonita la cuenta. Por eso. La auditoría Pero hizo las el Congreso se observaciones. basó en el informe técnico de No, la ACE, no, Víctor, no, por no, supuesto que permíteme. sí. La ACE tiene ¿Cómo no? Sí, de ¿En acuerdo. qué se basó entonces para aprobar la cuenta? De acuerdo. Uno por uno, sí. Pero la auditoría hizo y presentó pruebas de Sí. que había irregularidades en la cuenta pública de Quirino. Eso dice la auditoría también, ahí está. Es lo que explicó la coordinadora del grupo parlamentario del PAS, que por eso no aprobaron Sí. ellos la cuenta Recordemos que pública. Aurelia Leal, la diputada de Morena en rebeldía, había dicho que eran alrededor de 16,000 millones, 15,000 millones. También hay que ver estas explicaciones y estas cifras que ofrecen, porque también nos vamos probablemente con la finta, como nos fuimos con Aurelia, que eran 16,000 millones. Ahora estamos hablando de 4,000. Está bien, no hay problema. No. Está bien. Es una cantidad bastante excesiva y la verdad digna de una reprobación de una cuenta pública, por supuesto que sí. Pero yo estoy hablando que técnicamente el Congreso del Estado se basó en lo que le estaba presentando la ACE. Ahora, yo lo que me quedaba viendo cuando veía el tablero es de aquellos diputados que, cuando decía yo, en el gobierno de Quirino, y ellos eran diputados también, estaban una y otra vez constantemente criticando las obras, en particular la del mentado crack en el estadio de Mazatlán. Marcos Azueta. Sobre el contrato, sobre Sí. los procedimientos, sobre todo. Y de pronto, mágicamente, la postura cambia y la voz cambia. Más bien, no cambia, simplemente se enmudece. Se momificaron. Se momificaron. Él y otros más y otras más, ¿no? Sí. Pero Que ¿sabes al qué llama la momento atención de, dársela- de Marco Zazueta? Porque fue el presidente de la Comisión de Fiscalización. Y él hizo señalamientos, como bien lo dice Jesús, muy puntuales en ese sentido. Y hoy no encontró ningún motivo para votar en contra. Solía ser más rudo. Sí, de pronto, pues cambió, ¿no? Cambió. De la Cambió de opinión, como dijo el de la presidente. ¿Cambió mano de de opinión piedra a la mano de flan. observó que no tenía elementos para reprobar? Ajá. Bueno, es el mismo Bueno. es el mismo diputado que dice que dan moches o que piden moches sin presentar pruebas. Entonces yo creo que por hablar sin pruebas no queda el señor Zazueta. Y ahora pues ni siquiera se animó. La gente a dice lo opinar. lo que hoy. Dice- Ahorita vamos a ver, tenemos que ir a la pausa en radio, ya estamos en este momento colgaditos. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Estamos hablando de la aprobación de la cuenta pública de Quirino Ordaz y el papelito que hicieron hoy los diputados de Morena, que andaban muy bravos y de pronto ahora, pues qué mensaje le mandan a la sociedad de incongruencia política, que finalmente, pues eso es lo que queda, ¿no? Ahorita regresamos con esto y más en la mesa. Continuamos. Línea directa, información de verdad. Bien,
Seguimos, Jesús. Pues es lo que hay, y como dice un folclórico influencer sinaloense, y ni modo. Así, y toca aguantar porque... Y soporten. ¿Qué más pues con eso? O sea, ya ¿quién más queda? Están los diputados de oposición Sí. más puestos, o más puestos a la crítica que aquellos que fueron los más críticos para poder llegar al poder. Durante un ejercicio de campaña, una y otra vez acusando de corrupción a aquel gobierno inaceptable, increíblemente corrupto, de los gobiernos anteriores y todo, y otra vez, de nuevo, llegan, cambian la postura y ahora una nueva historia se va contando en las relaciones de los partidos que antes fueron oposición. Así es, Juan. Desde la Gran Vía, degustando un Ribera de Dueros, un embajador en este momento sonríe y manda salud a la Cámara de Diputados. ¡Salud! Y seguramente alguna llamada telefónica recibieron más de uno. Agradecimiento, desde ¿no? Madrid. Sí. Por eso de la Gran Vía, un Ribera del Duero, salud a los diputados. Armando, ¿no crees? Es un poema en juego. ¿Es que ya Quirino ya? Mira, no creo. Quirino Sí. Víctor de alguna manera políticamente está salvando este obstáculo importante, trascendental, porque te prueban las cuentas. Pero la verdad, yo al parecer, dicen ustedes, no, está defendiendo la causa. No, estoy defendiendo la postura de los diputados que votaron a favor de la aprobación de la cuenta, porque yo veo que se basan en un dictamen técnico de una... Pero el dictamen dice que hay irregularidades. No, Juan, Sí dice. eso lo dices tú. No, Armando, a ver, el dictamen ya lo leí y sí dice yo que... también. Sí dice, a ver, ¿en qué página, Armando? Por un montón de... Sí, no, el dictamen dice que hay irregularidades. ¿A dónde iba yo? De alguna manera pudo haber salvado políticamente, pero la imagen que deja Quirino en un gran sector de Sinaloa es negativa. La realidad es que es negativa. Por ejemplo, por lo menos en el área de la construcción, hay muchísimos constructores que estuvieron muy disgustados durante todo el periodo de gobierno de Quirino, porque pues prácticamente los dejaron a un lado en materia de adjudicación de obras, en concurso de obras. También se habla de obras pagadas sin justificación, obras no ejecutadas o de mala calidad. Se otorgaron contratos por adjudicación directa al por mayor. Entonces, todo eso que no se transparentó y que de alguna manera vino a ser un gobierno opaco en materia de administración de recursos, pues sí le pega a Quirino, independientemente del favor, si es que fue el favor que le hicieron los diputados. Ahí está la imagen. ¿Por qué? Porque de alguna manera el pueblo sabio, como dice el presidente López Obrador, A ver, no olvida ni perdona. El dictamen de la ACE, del que tanto te refieres, ¿sí? En el manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo del Estado, correspondiente a ese ejercicio fiscal 2020, se encontró un crecimiento desordenado de sus pasivos sin fuente de pago. Hubo observaciones por volúmenes de concepto de obra pagada injustificada, en exceso, no ejecutadas, con mala calidad en algunos casos. Se otorgaron contratos por adjudicación directa cuando no existe un elemento válido para ello. Entonces, si tú lo acabas de comentar, ¿por qué dices que no técnicamente está bien? Que técnicamente está bien Bueno, el dictamen. esto es una declaración que hizo una No, está en el dictamen. Está en el dictamen. Revísalo, está en línea el dictamen. Esto es parte de la nota, pero está en el dictamen. Bueno, Sí. entonces si está en el dictamen esto, ahí sí habría que ver la postura y la explicación que dan los diputados. ¿De por qué? Sin argumentos, Sí. porque eso es lo que yo esperaba, ver argumentos. Lo que pasa es que Para el sentido del yo lo voto comentaba cada uno. también en la mañana. Ahí vamos, ahí vamos. Sí. Más fuerte del noroeste de México. Estamos de regreso ya en los últimos 5 minutos de esta mesa de análisis. Vamos a darle vuelta de nuevo a la mesa. Comentabas, Jesús, antes. Sí, yo me quedé esperando los argumentos y decía en la mañana, lo más valioso que tiene un legislador, aparte del voto, es la posibilidad de poner con argumentos el sentido de lo que está haciendo ahí, ¿no? Así es. Para justificarle a los ciudadanos, miren, yo estoy tomando esta decisión por A, B, C o D. Yo me quedé esperando eso. Los que lo dieron fueron los del PAS y aquí se dio lectura. Aurelia Leal tuvo argumentos, los dio, válidos o no. Bueno, ella dio lo propio ahí y justificó el sentido de su voto. Hay otros que no, que votaron simplemente así. Y yo nada más terminaría o concluiría diciendo, viene para el 2024 las campañas. De nuevo va a haber un enfrentamiento político.
Los del PAN van a salir a decir que Morena, la corrupción y no sé qué tantas cosas. Pero bueno, ya vemos, a la hora de la hora terminan siendo lo mismo. Movimiento Ciudadano va a llegar a decir lo mismo. El Partido Revolucionario Institucional y su ahora nueva flamante candidata, si es que así se postula, van a terminar diciendo lo mismo. Y el Movimiento de Regeneración Nacional va a seguir señalando que el pasado, siempre el pasado, era el nicho de corrupción de toda la vida. Al final de cuentas, con acciones como esta, nos damos cuenta que todo absolutamente es lo mismo. A ver, Juan. Estoy de acuerdo con Jesús. El pasado finalmente termina perdonándose si uno abraza al que está en el poder. Puede ser Morena, PRI, PAN, el que sea. En verdad, lo que vimos de los diputados es una farsa política, todo el proceso de la aprobación de las cuentas públicas. Los sinaloenses necesitamos algo mejor, no lo que siempre hemos tenido. Y yo no digo, para cerrar, que Quirino Ordaz haya robado un peso, no lo estoy acusando de eso. Lo que estamos viendo es que este dictamen no tiene cuentas públicas ordenadas, al menos en unas zonas. Los diputados lo único que hicieron fue limpiarle el camino para que nadie se acuerde que alguna vez hubo señalamientos en esa administración. Una tragedia, una tristeza para la política sinaloense. Aquí dice, todos se tapan con la misma cobija. Finalmente, ese es el peor mensaje que está enviando la mayoría de Morena en el Congreso del Estado al aprobarle la cuenta pública al gobernador priista, porque ahora es embajador. Ese es el mensaje que manda, que todos se tapan con la misma cobija, y de incongruencia, porque si fueron muy duros, y qué bueno, finalmente para eso están, para fiscalizar el uso de los recursos públicos, que bueno, finalmente hicieron su trabajo con las cuentas públicas municipales, y de rechazar algunas dependencias municipales también y estatales, pero aprobarle la cuenta pública a Quirino con todas estas observaciones manda un mensaje de incongruencia que no le hace nada bien al Movimiento de Regeneración Nacional, a la 4T en Sinaloa. Hoy el gobernador Rubén Rocha, que está de gira por el municipio de Ahome, sí, declaró textual, dice, pueden aprobar las cuentas públicas, pero nada impide a que se realice una investigación, un seguimiento penal si hay irregularidades. Eso dijo hoy en Ahome el gobernador. Si se encuentran bases, dice, para iniciar un procedimiento penal, tendrá que hacerse. ¿Sí? Bueno, eso es lo que declaró hoy. Dijo, se envía una señal, ¿sí? Pero no quiere decir que no haya situaciones que investigar. Y le pregunto a Beatriz Piña, nuestra compañera reportera que cubrió la sesión hoy en el Congreso, si Feliciano Castro, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, hizo alguna declaración para presentar algún argumento, como comentaba Jesús, y decir por qué votaron a favor. Pues no hubo ninguna conferencia de prensa, algún espacio para ir con los medios. Lo entrevistaron antes y al finalizar la sesión, todos los diputados y diputadas salieron corriendo literalmente, no porque no querían declarar, sino porque iban al informe del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Dijeron, no puedo declarar, vamos a Mochis y adiós, y nos vemos. Ninguna declaración. Y se llevan las vendas. Se llevaron las vendas, con todo y vendajes se fueron. Sí. A ver, Armando, cerramos, 30 segundos. Yo creo, Víctor, que los diputados ahí van a estar en su recinto legislativo, a la mano de los reporteros, y es una función de la prensa, de los medios, estar sobre de ellos. Y yo creo que Feliciano tarde o temprano tendrá que dar una explicación, la va a dar seguramente, igualmente el diputado de fiscalización, los diputados que votaron a favor, respecto a este dictamen en donde se observa ese pliego de irregularidades que se contemplan y el por qué, si así es, votaron a favor. ¿Por qué no dejaron ese pendiente o dejaron la puerta abierta a la posibilidad de seguir investigando a Quirino Ordaz Coppel en sus cuentas públicas? ¿Algo más, Jesús? Hoy vimos lo que en los viejos tiempos del TRI, en los nuevos tiempos de Morena. A ver, ¿cómo es eso? Lo que hoy vimos y nos tocó ver en los viejos tiempos del PRI, hoy lo vimos también en los nuevos tiempos de Morena. Lo mismo. Órale. Bueno, ¿algo más, Juan? Y el nuevo PRI dirían algunos. Bueno, con eso nos vamos. Ya mañana le seguimos con los comentarios y las noticias que se generen en las próximas horas, ya lo saben, en lineadirectaportal.com. Gracias, Armando. Gracias, Juan. Gracias, Jesús. A la producción, muchas gracias, compañeros de todo el estado, compañeros reporteros y reporteros de toda la edición. Gracias. Mañana, si usted lo permite,
ya será viernes, aquí mismo a las 6 de la mañana en la primera emisión de Línea Directa. Gracias, pásenla bien.